Buenas, ¿cómo andan? Buenas, buenas. Turup, turup. Ya estamos. Aguanten un toque. Che, ahí está. Ya estamos. Adrián, Caro, madre, ¿cómo andás? Juancito, ¿cómo andan? Problemas técnicos, siempre problemas técnicos. Se complica, ¿eh? Se complica, problemas técnicos por todos lados. Eh, no sé, había cambiado la contraseña de Instagram y... No voy a hablar 3 horas. Va a ser una clase de un ratito. Va a ser un ratito nomás. 25 o 30 minutos con un poco de charla interactiva. A ver ahí. Bueno, hoy vamos a ver un tema que explica todo. Todo. Todo el peronismo es explicado en esta clase. Así que agárrense. Agárrense de las manos. Agárrense. Va a estar complejo. Estoy desde... Hace 20 minutos estoy sentado. Cuando voy a ponerle play no me entraba la contraseña. Dios mío. Pero bueno, acá estamos. Voy a poner un poquito de musicola. Oligarca, caballero, prototipo de negrero, que explotaste al obrero sin tenerle Evo, ¿cómo compasión. andás? Ha sonado la Bienvenida. campana anunciando el nuevo día para el pueblo que veía en Perón su salvación. Oligarca, caballero, que fuma cigarro habano, que vivís en la abundancia porque sos explotador, que jamás supo tu mano ni de pico ni de pala, para vos de entrañas malas solo quedó la Temón. prisión. Efectivamente, Perón su salvación. Vende patria que entregaste el transporte al extranjero, que te nutres con dinero del sudor de los demás. Democrático exilado sos allá en Montevideo, pero aquí te llaman reo por el código penal. La Argentina tiene un líder, un patriota esclarecido, que gobierna para el pueblo y se llama Juan Perón, que por ser hombre derecho con los hechos ha respondido al llamado de la patria para el bien de la nación. Viva Evita, gritan todas las mujeres argentinas. Viva Evita eternamente, nuestra jefa espiritual.
que en la obra más humana, más cristiana, más divina, ha luchado junto al líder por justicia y libertad. Menos pobre, menos rico, sin mezquinos sentimientos. Es el lema del gobierno hecho carne en la nación. De este pueblo de argentinos de elevados pensamientos que jugándose el destino da la vida por Perón. Espectacular. Bueno, cerramos esto. Listo, ya arrancamos. Y los que lleguen tarde, mala suerte, se van a perder una de las mejores clases de la historia. Esta clase es áspera, esta clase. No dice nada nuevo, pero vamos a meternos en un tema que explica muchísimas cosas de las acciones de Perón. ¿Se escucha todo perfecto? ¿Está todo bien? El micrófono. Vamos a ubicar esto acá. Esto por acá. Arrua, querido, ¿cómo andás? Bueno, vamos a arrancar. Antes que nada, muchísimas gracias. Y de una alegría metafísica, ya llegamos al vivo número 30. Y bueno, esto, aunque termine la cuarentena, vamos a seguir con la escuelita. Así que quédense tranqui, va a haber escuelita en vivo para rato. Así que bueno, como les venía diciendo, método de la acción política parte 2. Ya habíamos escuchado al director de la escuelita, al general Perón, que nos dio una clase magistral de conducción. Ahora vamos a ir un poco más en profundidad con respecto al método de la acción, el método de la conducción, que lo habíamos dejado en la clase anterior para tratarlo en esta. Y bueno, vamos a ir desentrañando lentamente cómo es el tema del encuadramiento, de la conducción, cómo era el pensamiento estratégico de Perón, por qué hinchaba tanto las guindas con la doctrina y la organización. No era el pedo. Ahora vamos a ver realmente de qué se trata todo esto. ¿Sí? Método de la acción política, parte 2. Arrancamos. Giselle, ¿cómo andás? Parte 2. Repaso de conducción. Vamos a hacer un breve repaso de conducción y organización. La acción política es una acción colectiva. Es menester terminar con la mentalidad individualista. Los vicios de la conducción es el caudillismo, en el cual ese caudillo trabaja para sí mismo, o las políticas de círculo, que son círculos cerrados, sectarios, que trabajan también para ellos mismos utilizando las organizaciones. Entonces, organizar es simplemente crear el instrumento de trabajo que uno debe tener a su disposición para realizar cualquier obra. El instrumento de trabajo del conductor estratégico, así como los cuadros de conducción, ¿sí? Los cuadros auxiliares de la conducción. Necesitan un instrumento, que ese instrumento es la organización. Ahora lo vamos a ver en profundidad y en detalle por qué habla Perón de que organizar es crear el instrumento y por qué es tan importante este instrumento, esta organización, para generar los cambios y conseguir los objetivos. Se trata de pasar de lo inorgánico al orgánico, de la acción disolvente a la unidad de acción y de la acción individual a la acción colectiva. Fíjense, de lo individual a lo colectivo, de lo disolvente a la unidad de acción, a lo convergente. Entonces, hacemos un breve repaso de organización y dice, la primera tarea para juntar a la gente en una organización es darle una doctrina común, que haga que de una misma manera de ver resulte una misma manera de apreciar y de una misma manera de apreciar resulte una manera semejante de obrar. ¿Sí?
de la unidad de concepción que la da la doctrina, que la dan los principios, que la dan las 20 verdades, a la unidad de acción para que ese resultado sea una manera semejante de obrar. Que en la acción no tengamos tantas disidencias, ¿sí? Por eso es tan importante la unidad de acción para la unidad de concepción para la unidad de acción. Y por eso es tan importante una doctrina y principios, ¿sí? Entonces, seguimos repasando organización y dice Perón, por eso conducir en política es difícil, porque a la vez de ser conductor hay que ser maestro. Hay que enseñarle a la masa, hay que educarla, hay que enseñar a los intermediarios de la conducción, los cuadros. Porque la conducción no se puede realizar con un hombre y una masa. Porque si esa masa no está encuadrada, se disocia, ¿sí? Ya habíamos visto el tema del encuadramiento, el tema de los auxiliares de la conducción, ¿sí? De que la organización es nuclear. Son esos cuadros auxiliares los que organizan, son los que van adoctrinando. Está el conductor estratégico que adoctrina a toda la gran masa, pero también están los cuadros que no tan solo conducen, sino también adoctrinan, ¿sí? Son apóstoles de la doctrina. Entonces, la masa debe estar encuadrada por hombres que tengan la misma doctrina del conductor. ¿Por qué? Para que hablen su mismo idioma, sientan como él y piensen como él. Eso es lo que nosotros queremos desarrollar y la tarea principal de la conducción. Fíjense qué importante, que no es tan solo generar planes de acción, sino también por parte de los cuadros y de los auxiliares de la conducción, también tienen que adoctrinar, ¿sí? Y generar esa unidad de concepción para la unidad de acción. Generar esa mística militante para que no se disocie la organización. Entonces, dice Perón, una misma manera de ver nos lleve a una misma manera de apreciar y una misma manera de apreciar nos lleve, ante todos los casos, a una misma manera de obrar. Repito, ante todos los casos, a una misma manera de obrar. Esa es la escuela de acción que encaminan las doctrinas. Fíjense cómo vertebra todo a través de una doctrina. Ahora sí vamos a arrancar, haciendo este breve repaso, vamos a arrancar con escuela de la conducción. ¿Sí? Lo vamos a tocar 110.000 millones de veces. Lo voy a repetir estos temas 20.000 veces. Porque van a entender por qué es tan importante esto y por qué debemos formarnos en la conducción, en la organización y en el encuadramiento. ¿Sí? En las formas de encuadramiento. Entonces, la escuela de la conducción política es precisamente eso. Conocer la situación, apreciar la situación y resolverla. Esto ya lo habíamos visto. Y el método para la enseñanza ha de ser ejercitado por los conductores políticos del peronismo para que se capaciten a fin de conocer bien la situación, penetrarla bien, distinguir sus diferentes factores, apreciar esa situación en debida forma y tomar una resolución y ser capaces de ejecutarla. Esta es la única escuela que en la conducción política puede llevar a algún resultado. Fíjense qué importante el tema que plantea, que tiene que haber un método para la conducción. No se puede improvisar. La escuela de la conducción hecha por amateurs, dice Perón, no puede ser proficua en éxitos. Entonces, hay que capacitarse, hay que tener intuición, sensibilidad, sentido común, conocer bien la situación, obtener la mayor cantidad de información, penetrar bien en el asunto, ¿sí? Distinguir los diferentes factores. Ahí lo vamos desmembrando el asunto que estamos analizando. Entonces, después de ese análisis, tomar una resolución y ser capaces de ejecutarla. Esta es la única escuela en la conducción política que puede llevar a algún resultado. Este es el método que utilizó Perón para realizar la revolución. Entonces, porque en la conducción política no solo es necesario conocer, no solo es necesario apreciar bien, no solo es necesario resolver bien, también es necesario ejecutar bien. ¿Sí? Es todo un proceso. Es un proceso. Por eso nos tenemos que preparar para que este proceso salga bien. Porque si este proceso está bien desarrollado, el éxito es seguro. Entonces, dice Perón, es que una cosa es concebir y otra cosa es realizar.
La grandiosidad de la concepción reside fundamentalmente en su ejecución, puesto que la acción siempre está por encima de la concepción. Esto lo hemos hablado un montón. La acción está siempre por encima de la concepción. Una cosa es jetonear y decir lo que tienen que hacer los otros, pero otra cosa es realizarla. Por eso hay tanto charlatán y charlatana dando vueltas por este universo político, hasta por el universo sindical, ¿sí? Opinólogos somos todos. Ahora, para la acción, ¿sí? Hombres, varones y mujeres capaces de hacer, realizadores, muy pocos. Acá todos son opinólogos especializados, pero cuando lo mandás a hacer... Tolito, ¿cómo andás? Miren lo que dice Perón. En la Casa de Gobierno se me presentan muchas personas con diversas concepciones sobre distintos asuntos o problemas. Yo les hago exponer, y verdaderamente son una maravilla de concepción, pero a menudo les digo, amigo, lo felicito, es una magnífica idea, vaya y realícela. Ahí se acabó el hombre. Es que una cosa es concebir y otra cosa es realizar. Esta frase resume y sintetiza en el universo político y en el universo sindical la gran cantidad de jetones y jetonas que hay dando vueltas. ¿Sí? Todos, para hablar somos todos especialistas. Somos 40 millones de analistas políticos en la Argentina. Ahora, ¿quién carajo hace? ¿Sí? Y acá Perón lo expone magníficamente. Yo he tenido muchas charlas con gente de la izquierda que viene y te hacen unos planteos teóricos para hacer la revolución. Y yo le digo, flaco, si vos haces eso, me uno a tu causa. ¿Sí? Sigo tu doctrina. Pero andá y hacelo. Y ahí se acaba el hombre. Porque para hablar podemos hacer esquemáticamente miles de revoluciones en un pizarrón, en un escritorio. Pero ¿quién la hace? Ahí está la clave. La conducción es unir el decir y el hacer, sintetizar. Eso es la conducción peronista. Peronista. El peronista hace, genera hechos. Y es ahí donde el pueblo ve y verifica la veracidad de nuestras ideas y de nuestros principios. En los hechos, no en las palabras. Por eso mejor que decir es hacer, mejor que prometer es realizar. Lo difícil es apreciar profundamente los fenómenos y ver lejos. Para hacer algo en la vida hay que poder ver un poco más lejos y prever. El tema de la proyección. Es muy fácil hacer una crítica ignorante de las cosas. Lo difícil es llegar a las soluciones que resuelvan los problemas. Esa es otra de las cosas que existen en el mundo de la política. ¿Sí? Muchos críticos hacen análisis buscando los problemas, fantástico, todos, el 90% de los análisis encontramos los problemas. Ahora, ¿quién carajo da las soluciones realizables? Acá piden hacer una clase especial de eso. Sí, lo vamos a hacer. Vamos a hacer una clase especial de lo que es lo ideal y de lo práctico. Faust, ¿cómo andás? Sí, del método real y del método ideal. La próxima clase vamos a hacer eso. Gracias, Caro. La próxima clase hacemos método real y método ideal. Así que bueno, es muy fácil criticar, ¿sí? Lo difícil es llegar a las soluciones. Y más difícil es que esas soluciones se traduzcan en hechos. Más difícil todavía. Por eso jetones y jetonas sobran en este universo. Método de la conducción. El método de la conducción, como es un método de acción, está basado en la observación de la situación, en su análisis, o sea, en la apreciación, y en su consecuencia, o sea, en la resolución. Fíjense que arranca con la observación, ¿sí? La única verdad es la realidad. Lo que está ahí, no lo que está acá. Lo que está ahí. Entonces, observación, análisis y resolución. Ese es el proceso del método de la conducción.
¿sí? Observación, análisis y resolución. Ahora vamos a ver bien este proceso. Lo habíamos visto en actualización política y doctrinaria para la toma del poder, dice Perón, con sensibilidad e imaginación, ver, base para apreciar, apreciar, base para resolver, resolver, base para actuar. Este es el proceso del método de la conducción peronista, ¿sí? Desde la concepción hasta la acción y hasta la resolución del problema. No es solo actuar y pifiarle, no. Estamos obligados a tener éxito, porque si no, fallamos como conductores y como conductoras, ¿sí? Entonces, con sensibilidad e imaginación, ver, base para apreciar, apreciar, base para resolver, resolver, base para actuar. El 90% de los que se dedican a la política llegan entre apreciar y resolver. Ahora, para actuar, hacen agua. Entonces vienen y te dicen lo que vos tenés que hacer, onda vanguardia iluminada, y anda a cagar. Porque acá lo difícil no es generar la concepción, sino acá lo difícil es actuar. Y lo más difícil, no tan solo, más difícil que la conducción es la organización. 10.000 veces más difícil. Organizar un grupo de personas políticamente es súper complejo. Pero esa es la herramienta para la acción. Por eso hay veces que se van al carajo cuando hablan. ¿Sí? Listo, fantástico. Voy, resuelvo el problema, tengo la solución. Sí, ¿y con qué herramienta vas a hacer esa solución? ¿Sí? Entonces, vamos a unir la concepción, la acción, pero en el medio falta algo. La herramienta, que es la organización. ¿Sí? Por eso el conductor estratégico, que era Perón, tenía un movimiento nacional. Esa era la herramienta para producir los cambios. Entonces, en este proceso es conocer la situación. Es el punto de partida del método. Depende más que nada del acopio de los datos, de la observación y de la información que podamos obtener. Lo que vemos, lo que escuchamos, lo que leemos, todo. Segundo paso, apreciar esa situación. Es la segunda operación del método, que es el análisis. ¿Sí? En el cual uno va separando, organizando y va haciendo una verdadera síntesis de cuál es ese problema o esa situación. Tercero, la resolución. Ya cuando tenemos bien definido cuál es el hecho, ¿sí? Vamos a resolver ese problema para generar un segundo hecho, una acción. Entonces, la resolución que surge de la situación que hemos apreciado. Y cuarto sería la acción. Entonces, no lo quise hacer en texto, acá hice un breve resumen de cómo sería el proceso, ¿sí? Nosotros cuando vamos y analizamos una situación obtenemos toda la información, visual, auditiva, un comentario, leemos un diario, ¿sí? De todo eso hacemos una gran síntesis, ¿sí? No podemos tirar toda la información arriba de la mesa porque se nos funde el cerebro. Entonces, de todo eso hacemos una gran síntesis. De esa síntesis hacemos un análisis, ¿sí? Criterioso, y desmembramos toda la situación y obtenemos una segunda síntesis, porque nosotros no nos vamos a acordar de todos los detalles que observamos. Entonces, obtenemos una síntesis. De esa síntesis del asunto que estuvimos viendo, hacemos una resolución que da el plan de acción. Y por último, el cuarto paso es la acción. Pero esa acción no es unitaria, no es individual, sino que necesita de un instrumento para realizar esa acción. Un conductor, cuadros intermedios y la organización entera para producir esos cambios. ¿Se entiende? Son procesos de síntesis y siempre vamos volviendo. ¿Por qué hice este cuadro? Recuerdan en el video de actualización política y doctrinaria que dice Perón, porque la política es una sucesión de hechos concretos, en cada uno de los cuales las circunstancias varían diametralmente, ¿sí?
Hay cosas que son semejantes y pueden dar la inspiración, pero igual no hay nada. En la política nada hay igual. De manera que la experiencia está en comprender la política, comprenderla, ¿sí? Comprender los procesos. No es una fórmula. No es que vas a la facultad de conducción política y te dan los datos y vos con esos datos vas y resolvés todos los problemas. No, 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 no. No funciona. No es algo científico esto. La conducción es un arte. De manera que la experiencia está en comprender la política para ser más sabio en todas las ocasiones y no pretender aprenderla, porque sabemos que la sucesión de hechos concretos y diferentes no dan enseñanza para ninguna ejecución política. Es decir, la juventud debe saber que para poder conducir han de prepararse en esto. Juan Domingo Perón, Actualización Política y Doctrinaria para la Toma del Poder, 1971. ¿Sí? Entonces, este proceso es, en cada situación, va este análisis. Si encontramos una situación similar, no podemos aplicar el proceso de análisis anterior. ¿Sí? Tenemos que hacer uno nuevo. Quizás inspirarnos en el anterior. Pero este es uno nuevo. Porque tiene muchísimos factores. Muchísimos factores. Basado en esto está el ejemplo de la mula que acompañó al general en todas sus campañas y nunca aprendió nada de estrategia. ¿Se entiende? ¿Sí? Hay mucha gente que hace la política y no la comprende, dice Perón, pero hay mucha gente que no hace la política y la comprende, como Perón. Perón hasta los 50 años nunca se dedicó a la política. El primer día que se dedica a la política la comprende como si hubiese nacido siendo un político. Y hay políticos que están metidos toda su vida en política y no entienden un carajo, ni saben dónde están parados. Bueno, esa es esta síntesis. La política se comprende, no se aprende. Como un resumen, ver, juzgar, obrar. Ver, conocer la situación, acopio de información, juzgar, apreciar la situación, análisis, obrar, tomar una resolución, plan de acción y ejecución. ¿Sí? La acción se da con el instrumento, la acción se da con la herramienta que es la organización. El método es el camino. El método es el camino a través del cual vamos hacia un objetivo. Por eso necesitamos un punto de partida, un punto de llegada y el camino a tomar. Esto es una gran síntesis de todo lo que estuvimos hablando anteriormente. Punto de partida, saber el análisis de la situación, la resolución, ver hacia dónde vamos, cuáles son los objetivos y en la resolución el camino que vamos a tomar, el plan de acción para obtener ese objetivo. ¿Sí? Es muy simple. Lo difícil es hacerlo. El arte de la conducción. Repetimos. Acá dicen el mariscal de Sajonia. Efectivamente, el mariscal de Sajonia con su burro. Los elementos de la conducción política son los conductores, los cuadros y la masa. Esa es la arcilla con la cual se trabaja en la conducción política. Vamos de nuevo. Los elementos de la conducción política son los conductores, los cuadros y la masa. 3 elementos. Esa es la arcilla con la cual se trabaja en la conducción política. La arcilla. Ya arrancamos con la cuestión artística. ¿Sí? No es algo, porque nosotros hablamos de organización, de encuadramiento, de cuadro y parece como que es algo rígido y estable. No, no, no. Esta es la arcilla que hay que modelar. El arte de la conducción es eminentemente empírico. Es decir, que no se ha podido conformar una teoría previa para el arte de la conducción, como no se ha podido conformar una teoría previa para ninguna de las demás. Ojo, escuchen esto. La pintura comenzó pintando. No comenzó con una teoría sobre la pintura. Y lo mismo ocurrió con la escultura, las letras, etc. Lo cual equivale a decir que el arte de la conducción ha nacido conduciendo. Es un arte práctico, eminentemente empírico, práctico. ¿Sí?
toda nuestra sabiduría no la vamos a sacar de un libro que nos cuenta historias de conducción. La gran sabiduría la obtenemos en la práctica, en la acción. Ahora, es importante conocer los principios y los métodos que nos van a ayudar un montón para manejarnos en esto de la conducción. Por eso la formación es tan importante. Pero la sabiduría sale de la práctica, no de un libro. La principalísima exigencia de la conducción es crear. Y hasta ahora, lo que más difícil se le ha presentado al hombre es la creación. La tarea del conductor es crear siempre, estar siempre dispuesto a crear. La conducción es creación. Volvemos, esto del arte, de la creación, es práctico, es empírico. Tenemos la arcilla, que es la organización. Tenemos la situación. A través de los hechos vamos modificando la realidad. Fíjense, vamos modificando, le vamos modelando la realidad. ¿Sí? También hay una cuestión artística en la acción, porque vamos modificando la realidad. Pero no nos equivoquemos, porque nosotros no somos reacción, nosotros somos acción, nosotros estamos un paso adelante de todos. Entonces con nuestros actos, con nuestros hechos, condicionamos al enemigo. Ojo con esa, somos acción, no reacción. Para esa ejecución, de nada vale todo el proceso racionalista de un método que nos conduce de la situación a la apreciación, a la resolución y al plan de acción, si no tenemos preparado el instrumento para realizarla. El instrumento para realizarla es el pueblo organizado y encuadrado perfectamente. Y acá quiero tirar freno de mano, y acá, repito, quiero tirar freno de mano, ¿por qué? Porque esta frase que parece estéril, para esa ejecución no es para nada estéril. ¿Sí? Para esa ejecución hay muchos pensadores del peronismo, pensadoras del peronismo que le dan soluciones al país. ¿Sí? Fantástico. Hacen como ese plan de acción, ese plan de ejecución, que es bastante abstracto, pero bueno, vale en su análisis. ¿Sí? Hacen una apreciación de la situación, generan resoluciones y hasta algunos hacen un plan de acción. Ahora yo me pregunto, esos pensadores y pensadoras, ¿qué instrumento tienen para modificar la realidad? ¿Qué organización tienen para modificar la realidad? Porque parece, y dicen que, y encima sacan el peronómetro y dicen que los peronistas no son peronistas. Es una estupidez. Yo últimamente, hace semanas, los vengo rastreando y los vengo identificando y es una vergüenza. Andan con el peronómetro diciendo que los peronistas no son peronistas y que son todos pelotudos, que son llevados en las narices y quieren, generan un plan de acción, sacan libros, todo. ¿Y con qué instrumento van a llevar a esa revolución? ¿Qué se piensa? ¿Que el pueblo los va a ver como vanguardia iluminada y los va a querer? ¿Dónde está todo lo anterior que vimos, lo de la unidad de concepción para la unidad de acción? No adoctrinan a nadie. Son unos elitistas, esos piantabotos que Perón los echó a patada en el culo del gobierno, que se creen elitistas y que forman como una aristocracia de gobierno y una aristocracia de la conducción y que el pueblo ahí, que quede observando y acompañando. Disculpen que se me soltó la correa, pero sí, no tienen instrumento, no tienen instrumento. Y ese es el problema que tienen esos generales sin ejército, como le decía Perón a los intelectuales. Estos son generales sin ejército que sacan provecho a río revuelto. ¿Qué los diferencia a Perón de ellos? No es que Perón hubiese sido un genio, ¿sí? Lo que lo diferencia a Perón de ellos, Perón tenía un instrumento, no era un jetón Perón. Perón hacía un plan de acción y lo ejecutaba con su instrumento, con su organización, con ese movimiento peronista. Entonces, sepan diferenciar bien lo que son los cuadros de concepción a los cuadros de acción. Y si la acción está por sobre la concepción, es importante el tema de la acción. No tan solo concebir un plan, sino que la obra de arte está en realizarlo. Disculpen que me salí de tema, pero lo tenía que decir. Lo tenía que decir.
¿Cómo van a organizar? ¿Cómo van a llevar a cabo su revolución? Si no lo siguen ni los perros. Dios mío. Por eso he repetido tantas veces que si necesitamos de realizadores para poner en acción, necesitamos también de predicadores para que vayan formando a la masa que empuje esa acción. De nada valen los realizadores si no están impulsados, apoyados y defendidos por la masa que se consigue mediante los predicadores. Vean acá la doble función de los realizadores y los predicadores. Ambos completamente necesarios. Por eso Perón habría una escuela en cada esquina. Las unidades básicas eran escuelas, digamos, jardines de formación peronista. Después estaban las escuelas locales, las escuelas regionales y bueno, y las escuelas provinciales y por último la escuela superior peronista que generaba cuadros de conducción estratégica, ¿sí? En el cual Perón y Evita les daban clases personalmente. Pero fíjense, y Perón dice, para llevar a cabo una revolución se necesita un realizador y 100.000 predicadores. ¿Por qué se necesita un realizador y 100.000 predicadores? Porque de nada valen los realizadores si no están impulsados, apoyados y defendidos por la masa. ¿Sí? Perón fue grande no porque estuvo en el gobierno, sino que fue fuerte y poderoso durante 10 años hasta que lo derrocaron, porque lo bancaba todo un pueblo. Y solo minorías organizadas oligárquicas que estaban en contra lo derrocaron. ¿Por qué no generó una resistencia y porque se iba a formar una guerra civil cuando lo derrocaban y él no quería derramar sangre? Porque somos una filosofía profundamente humanista y profundamente cristiana. No vamos a derramar sangre de nuestro pueblo. Seguimos. Ah, no, ya terminó. Terminaba puteando. Bueno, eso. Fíjense lo importante, ¿no? Predicar y realizar. Predicar y realizar. Es la base, es el lubricante para llevar a cabo los grandes cambios revolucionarios. ¿Sí? Esa es la base. Nacho, querido, ¿cómo andás? Esa es la base. Hay que predicar, hay que tener conductores estratégicos, cuadros intermedios y muchos y muchas predicadores. Porque si no, esto no va a funcionar. Esta es la fórmula victoriosa del peronismo. Tenemos los principios, tenemos la doctrina, tenemos el modelo argentino. No necesitamos nada más. Tenemos casi 2 reformas constitucionales. No necesitamos nada más. Tenemos el plan trienal que llevó a cabo Perón, que llevó a la realidad, que transformó la realidad con esos planes y con esa doctrina. Ahora, ¿qué es lo que falta hoy en día? Que dicen, ¿cuál es el problema del Perón? Realizadores de esa doctrina y de ese modelo argentino. Seguir los principios doctrinarios para obtener las 3 banderas, base para la unión nacional, base para obtener la felicidad y la grandeza de nuestro pueblo. Esa es la historia. Y acá dicen necesitamos leales. Sí, leales a la doctrina, leales a nuestros principios. No nos podemos cagar en nuestros principios. No podemos decir que somos capitalistas. No somos capitalistas. Porque Perón lo decía bien claro. El capitalismo no es cristiano ni es civilización. El capitalismo es inhumano, junto con el colectivismo. Nosotros somos tercera posición, tenemos una nueva concepción, ¿sí? Una cosmovisión nueva, una nueva filosofía de la vida, simple, práctica, popular, profundamente cristiana y profundamente humanista. Eso es la base, la esencia del justicialismo. Somos tercera posición. No estamos con los 2 bandos que se disputan el mundo, que hoy está Estados Unidos y China. No, somos tercera posición. Necesitamos la soberanía política, base para obtener la independencia económica, base
para ejercer la justicia social sobre todo el territorio. Así que bueno, muchas gracias, espero que les haya gustado. Próxima clase vamos a ver método real, método ideal y seguimos con la línea de conducción y espero que hayan entendido lo importante que es formarse en esto del método de la conducción política peronista. Así que bueno, muchísimas gracias y nos vemos el miércoles que viene por el mismo canal y a la misma hora. Bueno, esta fue la parte 2, creo que fue la más importante, que explica por qué necesitamos de una organización, por qué necesitamos un movimiento nacional unido. Porque por más de que tengamos la doctrina, tengamos un modelo, tengamos grandes intelectuales que le encuentren la solución al problema argentino, y si no tenemos un movimiento nacional que banque todas esas políticas, no vamos ni a la esquina. Así que unidad de acción para la unidad de concepción para la unidad de acción. Voy a seguir con esta temática, a fondo, a fondo. La clase anterior me dijeron que era como que la tendría que haber dividido en 3. Sé que toco muchos temas y es bastante profundo esto, pero bueno, hay muchos temas que no los puedo dividir porque están muy entrelazados, entonces trato de dejarlos en una misma charla. Por más de que abra como una puerta a otro universo, no puedo dejarlo de lado. A veces son densas, por eso trato de hacerlas cortitas. Las de hoy duró media hora, 29, 30 minutos. Trato de hacerlas cortitas, pero cada vez, mientras les voy taladrando el cerebro con los conceptos, podemos ir más en profundidad. Como la clase que viene vamos a ver el método real, método empírico y un poco de filosofía del poder. ¿Sí? Filosofía del poder, que es también algo muy importante. Así como está la filosofía de la acción, está la filosofía del poder. ¿Dónde nace el poder de un conductor? ¿Sí? Porque Perón plantea que somos un ejército civil con una disciplina que nace del corazón. Ahí está la fuerza, ahí está el poder. Que es lo que no entienden del peronismo. La fuerza de la mística peronista. No la pueden comprender. Va a niveles muy, muy profundos. Y hasta ahí vamos a ir. Vamos a ir al hueso, tratando de no ir muy en abstracto, hablando de cuestiones espirituales. No nos vamos a ir mucho de tema. Vamos a seguir en contacto con la realidad, pero tocando temas profundos, como es el tema de la mística. Cosa que en cualquier momento voy a hacer una saga de charlas del tema mística peronista, que ya hace bastante que no lo hablo. Y bueno, pero me pareció sumamente importante ahora que en cualquier momento se levanta la cuarentena y volvemos toda la acción política, la acción sindical, porque acá hay compañeras y compañeros del sindicalismo. Es muy importante que le metamos onda al tema de la formación de la acción política y política sindical. La mística para la peña. La peña. Y ya están empezando a levantar los controles con el tema de la peña, así que quizás para fin de año puede llegar a haber una peña de la escuelita. Están pateando. No, pero ya se están levantando bastante los controles. Acá dicen hay que armar cuadernillos. Yo tengo. Les cuento, tengo un proceso como 4 libros, chiquitos, 100 páginas, que están ahí medio como que están trabados. Esto de la escuela me está dando una mano para organizarlo. Lo que pasa es que estoy tratando de que los 4 tengan una coherencia. Lo que sí tengo son cuadernillos que después veo como Joraca organizar. Tengo cuadernillos que son pequeñas cartas de Perón, discursos, extractos de libro, que son muy, muy importantes. Son como 6 o 7 cuadernillos. Hay de todo.
Después están los trípticos que se entregaban en las charlas de la escuelita, que eso lo podría armar en cuadernillo. Ahí me hiciste acordar, gracias Tolito. Eh, los trípticos, que acá no tengo ninguno, pero tenía unos cuadritos de conducción, tenía un cuadro de modelo argentino. eh, hay un poco de material. Y, y bueno, acá piden las pymes. Sí, después más adelante vamos a meternos en el tema económico y en el tema de las pymes y en el tema de las cooperativas y en el tema sindicatos relacionado a las cooperativas. Vamos a meternos con todos esos temas. Y más adelante arrancar con el tema sindicalismo, que eso lo estoy preparando, pero me gustaría el tema sindicalismo no darlo acá a través de un vivo de Instagram, sino a través de una charla posta en un sindicato, que me parece lo más justo y yo me sentiría joya, armar un ciclo de charlas sobre sindicalismo peronista, ¿sí? Con los fundamentos bien filosóficos de nuestro sindicalismo y cómo es la organización. Todos siempre guiados por nuestro director eterno de la escuelita, el general Perón. Así que bueno, eh, eso es todo. Recuerden que la semana que viene, mismo horario, vamos a estar con filosofía del poder y, y acción ideal. No, sí, de lo ideal y lo, lo empírico, el método ideal y el método empírico. Como Perón hace una síntesis, como el peronismo es una síntesis entre lo ideal y lo real. Por eso Perón siempre decía que la conducción es unir el decir con el hacer, lo que pensamos con lo que podemos hacer. Así que vamos a tocar ese tema que es súper importante y nos va a ordenar un poco la cabeza en cuanto a nuestra acción política. Así que bueno, ya pasaron 50 minutillos, no les hincho más las guindas. Muchísimas gracias a todas y a todos. Y nos estamos viendo el próximo miércoles por este Perón Canal. Peronia TV. Bueno, muchas gracias. Nos vemos.